Entonces, como decía, vamos a hacer un análisis desde la solidaridad, primero presentando qué es la solidaridad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, luego haremos un análisis de algunos artículos de la Constitución donde aparece la palabra solidaridad, tratando de ver qué nos quiere decir la Constitución desde sí misma, es decir, qué se plantea como tal, y finalmente vamos a hacer un análisis crítico a partir de la solidaridad eh, tal como la entendemos y tal como creemos. En eso no comprometo a la doctrina social de la Iglesia, pero como, al menos como vemos la doctrina social de la Iglesia. Ese va a ser más o menos el recorrido que vamos a realizar en relación a la Constitución propuesta y también abordamos el tema de la solidaridad por un segundo motivo, que es que efectivamente este es el mes de la solidaridad. Entonces es importante hablar sobre la solidaridad y sobre qué significaría la solidaridad en la nueva Constitución, en la Constitución propuesta. Descripción del concepto de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia. Dentro de la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad se enmarca en un principio. El principio de la solidaridad es necesario para nuestra acción en común dentro del todo social. Pero, ¿qué es la solidaridad? Para hablar de solidaridad necesitamos una antropología sólida, tal como nos mostró Juan Carlos la semana pasada, ¿cierto? Es necesario saber qué es la persona y quién es la persona. ¿Qué es la persona? Una sustancia individual de naturaleza racional, no vamos a entrar en eso. ¿Y quién es la persona? Un sujeto que tiene experiencia de sí mismo, dice Karol Wojtyła. Es decir, alguien que realiza acciones conscientes libres. En la experiencia, la persona humana nos es dada como aquel que existe y obra. La persona humana actúa, dice Wojtyła. Cito a Wojtyła porque en general me parece muy atendible su forma de acercarse al tema de la solidaridad. La persona humana actúa, pero actúa junto con otros. En otras palabras, la persona humana es naturalmente un ser social. Vive en comunidad y la comunidad responde a un nosotros. No vivimos aislados. Vivir bien dentro de este nosotros implica vivir considerando el bien común, la buena vida de la multitud reunida, como decía Tomás de Aquino, que es el bien de todos y de cada uno. Ahora, el bien común es principio de una correcta participación. La participación dentro de una comunidad se refiere al hecho de tomar parte orgánicamente en la vida de los otros. Orgánicamente en la vida de los otros. Por nuestro bien y el de ellos. Esto nos lleva a considerar también la necesaria interdependencia de comunidades y personas y el hecho de que todos somos responsables de todos. La participación asimismo es un constitutivo de la comunidad. No hay comunidad sin participación, pero a la vez es una propiedad de la persona. Naturalmente, somos seres que participamos, tomamos parte en la vida de los demás. Forman parte de nuestro modo de ser y de nuestra forma de habitar el mundo, podríamos decir. Gracias a esta propiedad, la persona y la comunidad en un cierto sentido se fundan y no son extrañas ni contrapuestas la una a la otra. Ahora bien, la actitud y virtud propia de la participación es la solidaridad. ¿Qué es entonces la solidaridad? Veamos 4 textos breves. De Karol Wojtyła, en Persona y Acción. La solidaridad significa disposición a realizar, disposición, es una disposición de ánimo, a realizar la parte que a cada uno le compete en cuanto miembro de una determinada comunidad. El hombre solidario cumple con lo que le compete, no solo porque es miembro de una comunidad, sino también por el bien del conjunto, es decir, por el bien común. Y ya de Juan Pablo II, hablando de la sede de Pedro, ¿cierto? En Solicitud Rei Socialis, dice: cuando la interdependencia es reconocida, su correspondiente respuesta como actitud social y moral y como virtud es la solidaridad. Esa determinación firme y constante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno. Si no hay un bien común sin el bien de cada uno. No es solo la suma
bienes individuales, es el bien de todos, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Del compendio de Doctrina Social de la Iglesia, dice el número 193, la solidaridad debe captarse ante todo en su valor de principio social ordenador de las instituciones. Principio social ordenador de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado, ordenamientos. Es decir, hay una participación orgánica ahí. Una participación orgánica. Tomar parte orgánicamente en la vida de los demás, decía Wojtyła. La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, no un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Ahí está citando a Juan Pablo II. La solidaridad se eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud orientada por excelencia al bien común, y en la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse en sentido evangélico por el otro, en lugar de explotarlo y servirlo, en lugar de oprimirlo para el propio provecho. Y en el número 195 dice el compendio, el principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana, así como del patrimonio indivisible e indispensable, constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los bienes materiales e inmateriales y todo aquello que la actividad humana ha producido. Semejante deuda se salda con las diversas manifestaciones de la actuación social, de manera que el camino de los hombres no se interrumpa, sino que permanezca abierto para las generaciones presentes y futuras, llamadas unas y otras a compartir en la solidaridad el mismo don. Ahí, fin de la cita del compendio. La solidaridad aparece entonces como un pilar fundamental de la participación comunitaria generadora de tejido social, esa trama de relaciones intersubjetivas entre las diferentes personas, culturas y pueblos, lo que constituye una comunidad, que es por lo demás lo propio de la dimensión comunitaria de la existencia, como afirman Juan Pablo II y el Papa Francisco. Eso, dicho muy sintéticamente, habría mucho más que decir al respecto, ¿cierto? Pero podemos pensar que por ahí va la definición y también la forma de presentar el principio de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia. El concepto de solidaridad en el proyecto constitucional. Si bien el concepto de solidaridad no se define en la Constitución propuesta, su sentido se va manifestando a través del texto del articulado. De esta forma, el uso es multívoco y no siempre significa lo mismo. Así, la palabra solidaridad aparece 26 veces, pero detectamos al menos 3 sentidos principales. Primero, la solidaridad como asistencia. Segundo, la solidaridad como responsabilidad respecto a las futuras generaciones. Y tercero, una figura que es la figura legal del codeudor solidario. Bueno, ahí no hay mucho que decir, ¿no? De estos 3 diferentes sentidos surgen, pues, implicancias concretas, sobre todo los 2 primeros. A continuación veremos los artículos más significativos y sus objetivos e implicancias desde lo que se dice y a lo que se quiere aspirar desde el mismo texto propuesto. Ya en los principios y disposiciones generales, capítulo 1, artículo 1, inciso 2, se afirma que Chile, comillas, se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Parece entenderse entonces que la solidaridad, que no se define, implica necesariamente una democracia inclusiva y paritaria. Y un primer gesto de solidaridad sería, desde el punto de vista del texto, precisamente la paridad, en cuanto, como se afirma en diferentes artículos, consideraría otorgarles participación tanto a hombres como mujeres, diversidades sexuales, minorías indígenas, etc. Junto con el respeto de la dignidad, libertad e igualdad sustantiva, que tampoco se define. Uno puede pensar que el concepto de igualdad sustantiva
está tomado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la República de México, en su artículo quinto, fracción quinta, donde se define la igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí vemos que después se va a extender esta igualdad sustantiva también a los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, en el texto mismo. Así como la relación indisoluble con la naturaleza, que tampoco se explicita. En el artículo 7, la propuesta dice: Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad. Preservando la unidad e integridad del Estado, el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Aquí la solidaridad va conformando una propuesta que dice ser integrativa y preocupada de lograr cooperación entre las distintas entidades territoriales que se proponen en el texto y preocupación por los otros, solidaridad en un marco de equidad. Lo anterior parece reforzarse en el ámbito de la educación, pues en el artículo 35, inciso cuarto, correspondiente al capítulo segundo, Derechos Fundamentales y Garantías, se señala, comillas, la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Para ello, el Estado contaría con un sistema nacional de educación estatal, primario, secundario y superior, que permitiría solitariamente hacerse cargo de los más débiles para otorgarles un desarrollo acorde con su dignidad. La educación privada no aparece, salvo en 2 artículos de manera indirecta. En ellos, que son el 36 y el 37. En ellos no hay ninguna alusión a una relación entre solidaridad y educación privada, por ejemplo. En relación con la salud, el principio de solidaridad aparece aplicado de forma similar que a la educación. En el artículo 44, inciso quinto, se señala, comillas, el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, etcétera, etcétera. Se dice que habrá un Sistema Nacional de Salud, pero no se explicita la participación de los privados en este ámbito. Simplemente se afirma que se les fiscalizará. Asimismo, en el inciso 9 del mismo artículo se señala que el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Aquí el tema, cierre comillas, aquí el tema de cuánto, cuándo y cómo podrá ser aplicado este aumento de las cotizaciones por parte de los empleadores y los trabajadores se deja a la redacción de una ley temática. Tampoco queda clara la forma en que dichos aumentos en las cotizaciones operarían solidariamente. En otro orden de cosas, en el capítulo segundo, en el artículo 98, se señala: las ciencias y tecnologías, sus aplicaciones y procesos investigativos deben desarrollarse según los principios bioéticos de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, la sentencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución y tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Bueno, aquí pareciera faltar una coma, puesto que la solidaridad aparece, entre otros, como un principio bioético, lo que es claramente un error. La solidaridad puede tener implicancias bioéticas, pero es más que eso. En todo caso, la propuesta constitucional reconocería aquí un principio que pondría en igualdad de condiciones sustantivas a la persona humana, los animales y la naturaleza toda. En el capítulo tercero, Naturaleza y Medio Ambiente, artículo 128, inciso 1, se señala, comillas, son principios para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa. Bueno, la solidaridad implica aquí una corresponsabilidad en el orden al respeto al medio ambiente para con las generaciones futuras. Uno dice, eso estaría bien, en el sentido de que no somos responsables solo por el ahora, sino por lo que vendrá después en estas materias. En relación con la economía, el capítulo y buen gobierno y función pública, artículo 182, inciso 1, señala, comillas, el Estado participa en la economía para cumplir con sus fines constitucionales de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria.
En el ejercicio de sus potestades regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas conforme a lo establecido en esta Constitución y la ley. El Estado participa activamente en la economía porque cumple una función asistencial para la reducción de las desigualdades y la pobreza, tal como se señala expresamente en el artículo 185, inciso 1. Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos, la tasa y las contribuciones que autorice la ley. El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, el cual en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Bueno, tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. De nuevo, aquí aparece la función asistencial del Estado, el cual lograría una superación de la pobreza a través de la aplicación progresiva de los impuestos. Sobre la función solidaria de la empresa privada, en la economía nada se dice, solo que existen los privados. Es lo único que dice la Constitución. En el capítulo sexto, Estado regional y organización territorial, artículo 188, inciso 1, se señala: las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones conforme a los mecanismos que establezca la ley. Aunque no queda, cierro comillas, aunque no queda totalmente claro, la solidaridad aparece aquí como una forma de promoción humana y superación de la pobreza a partir del apoyo mutuo, que en este caso tendrían una expresión organizativa, regional y territorial. Los territorios autónomos se apoyarían solidariamente unos con otros. El artículo 189, 194, 195 van en la misma dirección del apoyo territorial, solidaridad y apoyo territorial. De lo mostrado en los párrafos precedentes se infiere en todos los artículos reseñados un concepto de solidaridad centrado en la ordenación casi privativa del Estado de la vida comunitaria, particularmente una ordenación asistencial para resolver las desigualdades presentes en nuestra vida en sociedad. Así, en los artículos dedicados a la educación, la salud, la economía o el ordenamiento territorial, donde todas las funciones de preocupación por el todo social provienen de iniciativas estatales. Si bien se reconocen las iniciativas privadas, nada se dice sobre su función social. Exceptuamos el artículo 128, inciso 1, que se entiende la solidaridad como un cuidado por las generaciones futuras, hablándose allí de una solidaridad intergeneracional. Por otra parte, desde la perspectiva de la ordenación territorial, los artículos van en la dirección de otorgar y promover la participación de los postergados, léase principalmente pueblos originarios, en la vida social del país a través de unidades autónomas. De nuevo, aquí el Estado se afirma ejercería una labor solidaria de ordenación en estas materias. Como ya hemos señalado al comienzo, la solidaridad desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia implica un hacer la parte que a cada uno le compete por el bien del conjunto, es decir, por el bien común, que es un bien de todos y de cada uno. Es el bien de todos y de cada uno. En este sentido, podemos señalar que la propuesta constitucional, al detenerse en la labor puramente asistencial del Estado, queda entregada a un reduccionismo importante. En efecto, lo que esta propuesta deja fuera constituye para la doctrina social de la Iglesia quizás lo más importante de la solidaridad. El hecho de que ella es ante todo una actitud y una virtud ética personal fundada en el amor y la justicia. El empeño firme y constante por el bien común en el que no sobra nadie. Si la persona es un ser social, entonces nadie queda fuera de esta preocupación por el bien común. El Estado hace su parte, que es muy importante, pero la sociedad civil hace la suya. Por poner un ejemplo del mundo de la educación, pensemos en la importante labor que en Chile ha realizado la educación particular subvencionada. En efecto, al asumir la función cooperadora del rol educacional del Estado, los colegios privados con financiamiento compartido han realizado un aporte solidario indudable al bien común. Es decir, ha habido efectivamente una acción social privada con una firme orientación social en esos colegios. Pienso en los colegios, perdón por alusión personal, pero trabajé durante muchos años como gerente de una fundación educacional del Arzobispado de Santiago. Construimos colegios en el sector oriente de Santiago, muchos colegios, hicimos mucha labor importante en ese sentido, en el sector poniente, y eran colegios particulares, digamos, eran colegios de la iglesia.
que tenían financiamiento compartido. Y ese trabajo con el financiamiento compartido permitió precisamente que esos colegios despegaran. Tomamos esos colegios cuando estaban en el lugar, no sé, 30, 40 de la comuna y los dejamos en los primeros lugares. Y se trabajó con financiamiento compartido. Los colegios, en efecto, al asumir la función cooperadora del rol educacional del Estado, los colegios privados con financiamiento compartido han realizado un aporte solidario indudable al bien común. Experiencias que en lo que toca a las fundaciones sin fines de lucro de la Iglesia, por ejemplo, han resultado ser particularmente exitosas. La solidaridad aparece entonces como un asunto de todos. En una casa común nadie sobra y cada uno debe hacer la parte que le compete por el bien común, como decía ese texto que leímos de Carlos Wojtyła. Es una conjunción extraordinaria entre principio de subsidiariedad y principio de solidaridad. Así los privados no solo deben hacer lo que pueden realizar por sí mismos, como reza el principio de subsidiariedad, sino que el aporte privado aparece como fundamental para ejercer el principio de solidaridad. Este es solo un botón de muestra de la íntima imbricación que existe entre ambos principios. Benedicto XVI lo ha señalado claramente en Caritas in Veritate, número 58. El principio de subsidiariedad debe mantenerse íntimamente unido al principio de solidaridad y viceversa. Porque así como la subsidiariedad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, individualismo, digo yo, también es cierto que la solidaridad sin la subsidiariedad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado, dice Benedicto XVI. Es decir, lo que ocurre ahí es que al considerarse esta función reductiva del bien común, donde el Estado dice lo que es bueno para cada uno de nosotros, la cosa se pone complicada. Realmente uno puede pensar que eso nos puede llevar rápidamente, aparte de un tema que no se toca aquí, ¿cierto? Que es todo el tema de la administración política, nos puede llevar rápidamente a un totalitarismo. Podría ser, hay riesgos ciertos en esta nueva constitución propuesta de un totalitarismo. Lo que aquí se afirma es que un mero asistencialismo no permitiría el pleno desarrollo de cada persona humana y su libertad. Tampoco un mero particularismo social, que devendría en individualismo, situaciones que atentan contra el bien común, según la expresión de Wojtyła. Se trata, pues, de hacerle a cada persona capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual, como señalara Paulo VI en Populorum Progressio. Un análisis similar se puede hacer en relación con el central y casi exclusivo papel del Estado en relación con la salud y regulación económica en la propuesta constitucional. El asistencialismo económico puede verse también en el progresivo y no especificado aumento de los impuestos propuesto en el texto. Hace poco vimos cuánto costaría poner en práctica lo firmado en esta Constitución, ¿cierto?, por un grupo de economistas de la Universidad Católica de Chile, bien plural, el conjunto economista, y llegaron a la conclusión que para financiar la Constitución nueva se necesitaría el 12% del PIB. Es una locura, una locura. O sea, es el doble ya de la reforma en impuestos que está presentada. ¿Cómo? La pregunta es cómo, ¿cierto? Con el 12% del PIB. Un análisis, en el plano económico, el bien común requiere, señala el mismo Benedicto XVI, de la tríada Estado, mercado y sociedad civil. Si falta la sociedad civil, el estatus del bien común corre el riesgo muy real de transformarse en totalitario o, especularmente, en la mera suma de los bienes individuales. Cualquiera de estas dos formas constituye en realidad la negación del bien común. En el orden territorial, la propuesta incluye la división entre terrenos que corresponden a pueblos o naciones con sus correspondientes unidades autónomas, las cuales pueden participar plenamente si así lo desean, dice el texto constitucional. Dice, propuesto, si así lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, estas unidades territoriales podrían no desearlo.
Y si no lo desean, en qué queda este bien común, que es el bien de todos y de cada uno? ¿Cierto? Si hay gente que no quiere participar y dice, bueno, nosotros no participamos. En el orden, nuevamente, la solidaridad considerada como desempeño firme y constante por el bien común aparece en entredicho. La autonomía propuesta con sus correspondientes franquicias hace difícil una consideración real de la interdependencia que implica que todos seamos responsables de todos. O sea, cuando hablamos de un nosotros, hablamos de la comunidad como un nosotros en el que participamos, es decir, tomamos parte activa en la vida de los otros por su bien y el nuestro, si pensamos en el bien común, ¿cierto? ¿Qué es esto? Precisamente el bien de la comunidad. Eh, si hay una autonomía de esta naturaleza, se ve difícil eso, se ve difícil. El nosotros, que es la comunidad que conforma la República, se ve así fracturado. Esto corresponde a una mezcla anómala entre el predominio del Estado y desintegración individualista. Bien curioso lo que ocurre ahí en relación a las unidades autónomas. Lo mismo puede decirse para la autonomía respecto a la aplicación de justicias territoriales. Respecto a la participación política, tomando en consideración la perspectiva de género, paridad y la intención de superar las, comillas, asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en la sociedad, del artículo 11, cierro comillas, particularmente para los pueblos indígenas, podemos señalar que si bien la doctrina social de la Iglesia señala, como hemos visto, que la solidaridad actúa como principio social ordenador de las instituciones, es decir, se pueden intencionar leyes que vayan en la línea de la solidaridad, sí, se pueden intencionar, se pueden intencionar. Lo que parece, se desprende de todo lo analizado es que la intencionalidad va hacia una institucionalización de leyes, que tampoco además se sabe cuáles son, va hacia una función o una consideración más bien reduccionista del bien común. Deben superar las estructuras de pegado en estructuras de solidaridad mediante la creación y la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado y ordenamiento, como dice la opción social de la Iglesia, y que el principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Nos parece que la forma de participación aplicada en la Constitución propuesta va en sentido contrario. Ello porque la paridad en todo el amplio espectro de participación política, así como los escaños reservados que estuvieron en el origen de la elaboración de la Constitución y que se podrían perpetuar a la luz de este proyecto constitucional, pueden darle a esta herramienta un carácter poco solidario, en la medida que se ve fortalecida una forma de participación política que no toma en cuenta el encuentro y la amistad cívica propia del régimen republicano, ya que se visualiza como una medida poco democrática, que inhabilita la propia igualdad ontológica y ante la ley de todas las personas que componen la sociedad civil. O sea, si yo intenciono escaños reservados, claramente el equilibrio democrático se distorsiona. Se distorsiona. Finalmente, pensamos que la interrupción voluntaria del embarazo propuesta en el artículo 61, voluntaria del embarazo, dice, constituye quizás una de las formas más fuertes de aplicación de un principio no solidario. En efecto, si la solidaridad implica el empeño firme y constante por el bien común, es decir, además, el bien de todos y de cada uno, la no consideración del principio de la vida, especialmente de los más débiles, necesariamente conlleva no preocuparse por el bien de todos y de cada uno, negando de paso la futura participación en la comunidad de aquellos que son abortados. Balance final. Con esto ya voy terminando. En suma, el balance final respecto al principio de solidaridad y su aplicación en el proyecto constitucional propuesto por las razones expuestas en las páginas anteriores y por otras no reseñadas aquí por falta de espacio, nos hacen inferir lo siguiente. Hay intenciones que merecen consideración, entre ellas el respeto de la dignidad de las personas, de los miembros de los pueblos indígenas y su cultura, las mujeres, las personas que forman parte de otras minorías, en fin, en cuanto a personas, la preocupación de cobertura social de las necesidades básicas o la protección del medio ambiente, ¿cierto? Eso es algo loable, sí.
Ojalá pudiésemos tener sistemas de pensiones que tuvieran cobertura general, sistemas que la educación pudiese en ese sentido llegar a todo aquel que requiera ser educado, en fin, la protección del medio ambiente, la mantención de los ecosistemas, etc. El problema es que, sin embargo, desde el punto de vista de la solidaridad, tema que nos convoca aquí, existe en el proyecto constituyente una concepción reduccionista y asistencialista. Primero, que no sabemos cómo vamos a poder financiar esto, lo que ya decíamos, ¿cierto? Y por otro lado, esa concepción reduccionista y asistencialista, que no toma en cuenta el principio de la vida de los más débiles y hace descansar toda solidaridad en el Estado, dando al bien común, finalmente, un estatus totalitario. El Estado es el que sabe qué es lo que es bueno para ti. Fraccionando a la vez la comunidad de quienes componen la República de Chile y sus formas de participación política. ¿Qué, al final, qué significa esto en términos de un análisis ético-social? De un análisis ético-social. Que efectivamente la consideración de bien está puesta en entredicho en este proyecto. Es un proyecto que no solo no se sabe cómo se financiará, sino que además es un proyecto que claramente desde el punto de vista social nos puede llevar a una sociedad totalitaria. Yo diría que esos son como los puntos principales y ahora entonces abrimos los comentarios, discusiones. Alcanzo a agradecer a Emilio por su ilustrativa exposición, cerrando este ciclo dedicado al proyecto constitucional, y obviamente hay muchas aristas sobre las cuales podemos dialogar, así es que dejo abierta la palabra para los comentarios, las dudas, y bueno, después Emilio se va a moderar, digamos, lamentablemente tenemos una reunión, pero dejo a Pablo que tiene una consulta. Gracias, Eugenio. ¿Tú te pudiste hacer una idea de lo que ellos entienden por solidaridad? Da la impresión que es un poco una palabra comodín, y que puede significar muchas cosas, pero ¿qué idea tienen ellos o cómo la comprenden? A mí me da la impresión que, gracias Pablo por esa pregunta, me da la impresión que hay una consideración de la solidaridad como una preocupación por el otro, que es lo totalmente opuesto al principio de subsidiariedad. Por eso es que la palabra subsidiariedad no aparece nunca en la Constitución, ni una vez, ni una sola. Entonces, aparece como preocuparse por el otro, significa un Estado social como lo entiende la Constitución propuesta, no un Estado social como lo entiende, por ejemplo, Benedicto XVI. Entonces, aparece como ese momento en que todos vamos a estar bien, podríamos decir, pero gracias a que efectivamente hacemos una labor desde el Estado para que todos estemos bien. Es el Estado quien va además a decir qué es lo que está bien y lo que está mal, y además queda bastante abierto porque muchas de estas cosas van a ser resueltas en las leyes. Entonces, es muy curioso que una Constitución tenga esa consideración del bien común abierto a lo que se va a decir después en las leyes. Las leyes pueden decir cualquier cosa. Entonces me parece que en principio se pone como a la solidaridad como un principio opuesto dialécticamente a la subsidiariedad. Antes fue el momento de la subsidiariedad, ahora es el de la solidaridad. Ese sería más o menos Y da la impresión, sí. En algunos casos da la impresión que es como una palabra que... Es decir, la idea es que la Constitución permita como obligar a los que tienen más... es decir,
Claro, una cosa es que el Estado sea solidario, pero que sea solidario el Estado de Chile en general, también supone que todos nosotros tengamos que ser solidarios, Claro. que nos obliguen a ser solidarios, Claro. y que eso suponga, no sé, que te quiten lo que te puedan quitar, O sea, no lo sé. uno lo puede pensar en términos en los términos, por ejemplo, de los impuestos. Si necesitamos el doble de la reforma tributaria para cumplir lo que dice la encuesta, significativo. Yo diría no solo o sea, porque además en términos económicos hay una participación del Estado importante. Dice, vamos a tener empresas de nuevo, etcétera. Una economía centralmente planificada hemos sabido hacia dónde conduce. Entonces uno dice, ya, pero ¿esto qué es? ¿Una economía socialmente planificada de nuevo? Donde la solidaridad aparece como un concepto en el que no podríamos decir, como que se toma en cuenta el bien de todos, pero no el bien de cada uno. Eso es una contradicción en los términos. Si el bien de todos no puede ser el bien de todos si no es el bien de cada uno, si no es el bien de cada uno. Es decir, el bien común redunda sobre cada uno de nosotros. No es una entidad abstracta, como podría ser en un colectivo, en un todo colectivo. La comunidad es muy distinta a la colectividad en ese sentido. Entonces, pienso que la solidaridad está definida por un cierto sentido colectivo, más que por ese empeño firme y constante por el bien del otro, digamos, que está presente en la comunidad como nosotros. Entonces, eso yo diría que podría ser un poco la... Alejandro. Gracias, Emilio, por tu exposición. Perdona que insista sobre el mismo punto que ha sido sacado a la luz y que tú mismo mencionaste, que Benedicto XVI plantea que debe darse dialécticamente, por decirlo de alguna manera, el principio de subsidiariedad con el principio de solidaridad. Hoy en día el principio de subsidiariedad tiene mala prensa y se lo suele, digamos, en la opinión pública, digamos, estigmatizar como algo que habría introducido el neoliberalismo. Ahora, entiendo que el principio de subsidiariedad no es un principio que haya introducido el neoliberalismo, sino que es un principio más bien que ha introducido la doctrina social de la Iglesia. Ahora, uno podría preguntarse entonces, ¿qué es lo que se entendió mal en el neoliberalismo, en el principio de subsidiariedad, que lo hizo odioso? Gracias, Alejandro, por esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se entendió mal? Yo creo que lo que se entendió mal fue pensar que el hacer la parte que a uno le compete implica no preocuparse por el resto. Es decir, que es mi problema. Es como esa expresión que dice mi libertad termina donde comienza la del otro. Que uno puede decir, ya, tiene algo positivo, porque dice, yo no voy a hacer nada que te signifique un problema. Pero tampoco voy a hacer nada por ayudarte si estás en un problema. Los problemas míos son míos, los tuyos son tuyos. Entonces, si se entiende así, la subsidiariedad claramente deviene en lo que Benedicto XVI llama ese particularismo social. Entonces, me preocupo de mi porción, me preocupo de lo que me pasa a mí, no al resto. Y si hay gente que está... Juan Pablo II dice algo bien interesante sobre las comunidades, ¿eh? Dice, en una comunidad basta que una sola persona esté sufriendo, una, para que el bien común no esté completo. Una. Ya. No estamos hablando ya ni siquiera de varias, una. Y entonces, si yo digo, resuelvo mi problema, hago la parte que a mí me compete, pero la parte que me compete es la mía. No tengo nada que ver con el resto. Eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos delante sobre los colegios particulares subvencionados. Los colegios particulares subvencionados son precisamente una forma de preocuparse por el resto. Preocuparse por el resto.
Entonces, yo creo que ese, y que además, en persona y acción, Juan Pablo II, o sea, Karol Wojtyła, antes de ser Papa, dice, hay dos formas atentatorias contra el bien común, dice, que son el individualismo y el colectivismo. Entonces, si pensamos en el principio de subsidiariedad como individualismo, estamos liquidados. Pero si pensamos en el principio de solidaridad como colectivismo, estamos liquidados. Lo que se requiere precisamente es una integración entre principios de solidaridad y subsidiariedad, creo yo. Muchas gracias. Una primera pregunta, entendiendo la solidaridad como la virtud que lleva a preocuparse por el bien común, hay un vínculo muy natural, muy lindo con el trabajo, ¿no? Entonces te quisiera pedir una reflexión, una palabra en torno a ese punto, ¿no? Y lo segundo tiene que ver una vez más con la solidaridad en tanto virtud, porque allí se ancla de un modo muy natural en la sociedad civil, ¿no? En la organización de la comunidad, y de un modo o artificial o solo analógico en el Estado. O sea, rigurosamente no se puede predicar que un Estado sea virtuoso, ¿no? Solo por analogía o por cierto uso extensivo. Y entonces, ahí yo tengo un problema, te quiero pedir alguna luz, porque me parece que igual podemos hacer un cierto uso analógico legítimo de otras virtudes en relación con el Estado, porque uno parece razonable que pueda decir, este Estado es justo, ¿no? Aunque la justicia sea rigurosamente una virtud, ¿no? Pero me parece que respecto a la solidaridad, no, porque precisamente el Estado es subsidiario respecto de la sociedad civil que es solidaria, ¿no? Entonces, ahí está mi punto, no sé si me logro explicar pero ya. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿cuán razonable es hacer el uso analógico de una virtud respecto del Estado en cuanto a la solidaridad? Gracias. Yo creo que el uso analógico vale como quizá una analogía de atribución muy extrínseca, digamos, podría ser, digamos. ¿Por qué? Porque es cierto lo que tú dices, o sea, la solidaridad, en primer lugar, es una virtud, y como virtud es una disposición firme y constante de cada una de las personas. Es una disposición firme y constante por el bien común, pero es una virtud. Y las virtudes no se aplican por decreto. El propio Aristóteles decía, ¿cierto?, que no hay recetarios en la ética. No hay recetarios. No, sigamos el paso 1, 2, 3, 10 y serás solitario. No, eso no ocurre. Así no funciona la solidaridad. Y curiosamente, uno de los puntos que hay en la Constitución es precisamente que se van a tratar de modificar todas las situaciones actitudinales que no permitan. O sea, actitudinales, o sea, van a trabajar sobre la conciencia de las personas para que sean solidarios. Eso no tiene ningún sentido, sobre todo por el tema del trabajo. Cuando uno piensa en el trabajo, ¿cierto? Cuando Juan Pablo II dice que el trabajo tiene una dimensión objetiva, que es el trabajo que uno hace cada día, pero también dice una dimensión subjetiva, que es cómo esa acción, esa obra que yo estoy haciendo, revierte sobre mí y sobre los demás. Entonces, en ese sentido, la dimensión subjetiva del trabajo es importantísima. La dimensión subjetiva del trabajo no la resuelve la Constitución, diríamos. Ninguna, ni esta ni ninguna. Es un marco ordenador, eso sí, uno podría decir es un marco ordenador. Entonces uno podría decir que eventualmente podría existir un Estado solidario, sí, en cuanto tiene, como decía esa parte del compendio que leímos,
Claro, en tanto principio ordenador y puede creación y modificar leyes, reglas de mercado, ordenamiento. Podríamos decir en tanto que, de manera quizás muy tomista, que el Estado es el garante del bien común. En ese sentido, el Estado debe ser el garante del bien común. Esto para que no se produzca esta odiosidad de la que hablaba Alejandro, ¿no? El Estado debe ser el garante del bien común. En ese sentido, podría decirse que podría tener una intención solidaria, sí, sí. Pero un Estado solidario en el sentido de que la solidaridad va a ser impuesta por decreto desde el propio Estado, eso no existe, eso está condenado al fracaso absoluto, digamos. Al menos eso es lo que, no sé si te... Sí, muy bien. Muy bien, ¿alguien tenga algún comentario o pregunta desde sus casas o desde sus lugares de trabajo? Sí, perfecto. Jorge, adelante. Oye, no, bueno, muy interesante la exposición. Solamente quería agregar un comentario más bien de internacional, que tú mencionabas que efectivamente las entidades autónomas, eh, si quieren, pueden participar o no en la vida nacional. El problema es más complejo, porque podrían querer no participar en la vida nacional y participar con otros estados, porque tienen autonomía política, financiera y justicia propia. Entonces, por ejemplo, el estado de Aymara en el norte de Chile, y esto lo relevaba muy bien Sondo, que es un estacionalista muy importante, el estado de Aymara en el norte podría perfectamente hacer un acuerdo con Bolivia y no con el estado chileno. Entonces, por eso que el tema de la plurinacionalidad es un tema muy, muy complejo, porque divide prácticamente el país. Y eso también está vinculado con la solidaridad, porque aquí ya no tendríamos solidaridad como Estado. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, yo coincido con tu planteamiento, efectivamente. O sea, ¿qué pasa si no participan, no quieren participar con nosotros, pero sí con el del lado, digamos? Puede ser un problema muy serio, pero muy serio. Eh, ¿Cómo se articula eh, cómo se articula el tejido social de un país? El tejido social de un país se articula principalmente a través del principio de la solidaridad. Y, por supuesto del principio de la subsidiariedad. Entonces uno puede decir que la articulación viene por la participación, es decir, por tomar parte orgánicamente en la vida de los otros. Y si ese tomar parte orgánicamente en la vida de los otros no está, entonces claramente el país puede tender a su disolución. ¿Sí? Así que comparto el comentario. Eso, no sé si habrá alguna otra pregunta o si no vamos cerrando nuestra... Yo tengo una cosa, si que no hay nadie. ¿Ya? Sí, así que... Sí, me quedé pensando después que cuando dicen, porque es la primera frase, como una definición, ¿no? Del Estado de Chile, ¿cómo exactamente se declara? Se constituye como... Se afirma que Chile se constituye como una república solidaria, su democracia inclusiva y paritaria reconoce como valor intrínseco e irrenunciable la dignidad. La dignidad y la libertad, una república solidaria. Yo estaba pensando en qué tienen al frente ellos, los que redactaron. Una república solidaria y no qué. O sea, en vez de qué. En vez de la subsidiaria. Ah. Claro. En vez de la subsidiaria. Lo que pasa es que ellos no, hasta donde uno ve, la subsidiariedad la entienden como libre mercado, la entienden al modo. O sea, la impresión que a mí me sonó, ahora que estás hablando tú, es una república solidaria y entre paréntesis,
no egoísta como la que hay ahora. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, más allá del término, que lo están ocupando, al parecer, no en un sentido demasiado técnico y haciendo caso omiso, o inconsiderando el origen de la palabra, da la impresión que lo que tiene en la cabeza es algo justo. O sea, no sé cómo lo podrían haber enunciado, pero uno podría pensar que si lo que tiene al frente es una república que permite el egoísmo y la creación de riqueza injusta y que se preocupa del pobre, uno podría estar de acuerdo que sea solidaria, que querría decir como justa, pues estirando un poco el término, personalista, preocupada de la gente y no de la riqueza, de la dignidad. Da la impresión que se podría interpretar en ese sentido si lo que en verdad tienen al frente es como el egoísmo. Ahora, yo creo que no es solo eso, pero da la impresión que está relacionado con la dignidad y con la no... con el choque, o sea, Sí, lo que pasa es que yo creo que hay también una introducción dentro de la propia Constitución de conceptos filosóficos. Se supone que una Constitución tendría que ser un poco como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que participó Maritain, cuando Maritain dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que llegar a ciertos acuerdos en que todos pensemos que hay ciertas cosas que vamos a respetar, independientemente de las consideraciones filosóficas, porque esas son las de cada uno y cada uno creerá que tiene razón. Desde luego yo creo que tengo razón en mi formulación antropológica, digamos, ¿cierto? Pero llegamos a ciertos acuerdos prácticos. Lo que Benedicto XVI llama, en esa tarde de conversación con Habermas, llama la correlación polifónica entre las culturas. Es bien curioso lo que dice. Es una correlación polifónica entre las culturas, pero esa correlación polifónica entre las culturas es práctica. Es práctica, dice, tenemos que partir de la base, dice Benedicto XVI, que haya una no universalidad fáctica. No todos pensamos lo mismo, tenemos distintas fundamentaciones respecto a la realidad, pero sí podemos tener una correlación polifónica, dice Ratzinger, el cardenal Ratzinger, ¿cierto? Podemos tener una correlación polifónica entre las culturas, y una correlación polifónica entre las culturas no es este diseño procedimental, desde luego, es otra cosa, tiene que ver con el ethos, tiene que ver con la forma de participar, la forma de habitar el mundo, cómo logramos, como dice Benedicto XVI, también considerar aunar, ¿cierto?, a las personas. Pero si introducimos, podríamos decir, de contrabando, se quiera o no, intencionalmente o no, digamos, pero se introduce de contrabando, por ejemplo, una cierta visión sobre la naturaleza, donde se da como incuestionado el hecho de que los animales y los árboles tienen derechos. Entonces parece que aquí tenemos que conversar un poquito más, porque esto parece que aquí está apareciendo una visión y se está introduciendo esa visión de manera totalitaria en la Constitución propuesta. Esa visión se está estableciendo de manera... Ahí no hay una correlación polifónica entre las culturas. No hay acuerdo en absoluto sobre No, efectivamente. Bien, pues yo creo que si no hay otra pregunta, daríamos por finalizada nuestra sesión de hoy día, y le agradecemos a Jorge, a María Angélica, nuestros vicerrectores que nos han acompañado, y a todos los académicos y personas que están presentes. Eso. Así que muchas gracias y nos veremos el próximo viernes, donde Eduardo Fuentes, un académico amigo nuestro, va a hablar sobre el tema indígena, que no me acuerdo en este momento exactamente cuál es.